Este es el esquema dominante de lo que es un delito. Una conducta, la letra C, que es el presupuesto. La conducta no es un elemento del delito, sino un presupuesto. Desde el concepto de derecho se sabe que el derecho es el conjunto de normas que regula la conducta del hombre en sociedad. Ya es un presupuesto la conducta. Y el derecho penal, el tipo penal, describe conductas. Si el derecho entonces regula la conducta y el derecho penal es derecho, pues ¿qué regula el derecho penal? Pues también las conductas. Y si el tipo describe conductas, ese es los dos argumentos para decir que la conducta es un presupuesto. Muy bien, como ustedes saben, me dedico a litigar, por lo tanto, ni modo de ponerme en disgusto con el señor juez Ricardo Ojeda. Pero tampoco conozco si este comentario que hace lo hace dentro de la explicación de un curso de historia del derecho. Tampoco lo sé. Pero este video me lo mandó mi amigo el maestro Saucedo. Y vamos a hacer algunos comentarios. Miren. Efectivamente, la conducta era pretípica. Y era pretípica desde tiempo de Frank von Liszt, donde la conducta era antes del tipo. Después vino Belling en el 1906 y propone, establece el concepto de tipicidad. En el concepto de tipicidad ya, a mi parecer, empieza a vislumbrarse la conducta como contenido del tipo. Sin embargo, es hasta que llega Belzel cuando definitivamente traslada la conducta a los elementos objetivos del tipo. ¿Por qué? Como bien lo dice el maestro Ojeda, él crea, Belzel, el concepto del injusto penal. Y el injusto penal, como también él lo dice, es el desvalor de acción y el desvalor de resultado. Y ese desvalor de acción y desvalor de resultado es la conjunción entre tipicidad y antijuridicidad. Ahora, en el causalismo, la conducta efectivamente era un movimiento corporal voluntario, más bien no la conducta, la acción era un movimiento corporal voluntario. Y en el finalismo cambió el concepto de acción. La acción ya no nada más, ya no era un movimiento corporal voluntario, cambió, era una actividad humana final. Por eso se llama acción final. Entonces, con el finalismo, el concepto de acción cambió y ya era implícita, toda acción iba arraigada con la finalidad, ¿sí? Ya sea dolo o ya sea culpa por una falta, un deber objetivo de cuidado. Llega el funcionalismo y crea nuevos conceptos. Entonces, por una parte, el causalismo define a la acción como un movimiento corporal voluntario. Llega el finalismo, cambia el concepto y dice, no, ahora es una acción final y se sale de, más bien voy a meter a la acción dentro del tipo, por eso forma parte de el injusto, esto es el desvalor de acción y el desvalor de resultado. Y luego llega Roxin y Jacobs y dicen que también vamos a cambiarle el concepto a la acción y vamos a hacerlo a partir de un derecho penal abierto. Esto es, no nos limitemos nada más a lo ontológico del concepto final de acción, sino vayámonos todavía más para alcanzar aspectos de política criminal. Vamos a reducir, y que por cierto el concepto de acción
de Roxin es un concepto bastante curioso, porque hablaba que la acción era una expresión de la personalidad. Ese era el concepto es el concepto de acción en Roxin, o de conducta más bien. Y en Jacobs es muy parecido, nada más que además de añadir que era, más bien él decía, una expresión de la personalidad y un quebrantamiento de la norma penal. Ese es el concepto de acción de Gunther Jacobs. Entonces veamos cómo ha cambiado el concepto de acción. En los causalistas era precisamente el movimiento corporal voluntario. A mí también me lo enseñaron en la UNAM, que ese era el concepto de conducta o de acción, ¿sí? Imagínense, así de mal está la UNAM. Y lo que nunca me dijeron, que el concepto de acción en el finalismo cambió. ¿En qué consistía la acción final? Esto es, sí, una conducta, pero con una finalidad, con un propósito, con una intención. Y después viene el funcionalismo y vuelve a cambiar el concepto de acción para hacerlo como algo, un derecho penal más abierto, así lo llama Klaus Roxin, y que es una expresión de la personalidad. Jacobs le añade también, es que acuérdense que Jacobs es extremadamente discípulo de Niklas Luhmann. Entonces dice que la acción es comunicación. Pero bueno, ahora bien, el maestro Ojeda, a quien espero no lo tome a mal, y le repito, no sé si a lo mejor lo hacía en el contexto de una clase de historia del derecho, pero ya es evidente que la conducta es un elemento objetivo del tipo desde Belzel. Esto es, Belzel, su primer artículo, que fue Derecho Penal y Filosofía, 1930. Desde ese momento propone al dolo y la culpa dentro del tipo, y obviamente también ahí a la conducta como elemento objetivo. Y Roxin en el 70 y Jacobs en el 82. Entonces, a lo mejor lo hacía en el contexto de la historia del derecho penal, aunque fíjense que también estaba recordando que él da clase en INDECAJ, y en INDECAJ algunos profesores comparten esa idea de que la conducta es pretípica, esto es antes del tipo. Y a lo mejor INDECAJ está creando escuela, más bien está retomando aquella vieja escuela, no tengo idea. Pero bueno, en fin, esta es los conceptos de conducta o de acción han cambiado según las escuelas jurídicas, ¿sí? Entonces cerramos de la siguiente forma. Frank von Lis, él fue el que dijo que la acción es un movimiento corporal voluntario. Ese concepto de acción vino a ser modificado, para mi parecer, primero por Belin desde 1906, donde de manera no definitiva, pero sí de una forma, digamos, un poco comprometida, ya estipula dentro de la tipicidad a la conducta. Pero definitivamente a partir de Belzel, ya, no hay duda, forma parte del injusto penal. Quien inventa la frase injusto penal, esto es el desvalor de acción y desvalor de resultado, es Belzel, ¿correcto? Entonces así las cosas. El injusto penal fue inventado hasta el finalismo y es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y por lo tanto es desvalor de acción. Desvalor de acción. Fuerte abrazo.